Hola a todos, soy Keikurono 1993 y traigo una recomendación de álbumes, para que vean que no solo me interesan los dibujitos. Modest Mouse. Ceylon Crowded West. Este álbum fue uno de los más distintivos. Isaac Brock es sin duda uno de los mejores letristas que he escuchado. Maneja muy bien el uso de metáforas, ingeniosos juegos de palabras, y su capacidad de contar una gran historia a través de una canción es increíble, y a veces se pasa por alto. En Ceylon Crowded West su habilidad para pintar un cuadro en forma de una canción es absolutamente brillante. Por ejemplo, Traskers Atlas transmite con esplendor a alguien viajando a través de diferentes estados de Estados Unidos, parándose de vez en cuando para meterse cocaína, rellenar el combustible y seguir el viaje sin ningún propósito real o algún tipo de destino. En el álbum se encuentra una gran variedad de instrumentos como la viola y el violín, banjo y hasta ukelele. Por otro lado, el uso de la instrumentación habitual es sobresaliente. El trabajo de guitarra de Isaac Brock verdaderamente exige atención, establece el tono y la emoción de sus letras intachablemente, desde el sonido melancólico en Cowboy Dano en La locura de Shitlook. La batería de Jeremy Green es llamativa, compleja, pegadiza y esporádica. Un ejemplo son los 10 minutos maestros de Traskers Atlas. Sin embargo, dejando de lado la instrumentación, lo que queda es lo que podría ser el mejor aspecto de Ceylon Crowded West: las letras. Las letras de Isaac Brock son atractivas, fácil de identificarse, sentimentales, sin embargo también son introspectivas, profundas, proféticas, humorísticas y sarcásticas, alienadas y desgarradoras, que cuenta la historia de este retorcido viaje con todo detalle. Él tiene una capacidad única de ser profundamente emocional y a veces frío e insensible. En conjunto es un letrista fascinante, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Me gustaría pensar que era muy sabio para su edad. Escribir letras de este calibre a una edad tan joven realmente está al alcance de muy pocos. En resumen, Ceylon Crowded West es un álbum increíble. Las alusiones al consumismo, la decadencia de la sociedad y a la soledad de un mundo industrializado son ilimitadas. Este fue uno de muchos de los álbumes de los finales de los 90 que se sacaron en un momento de gran transición para la música. Sin embargo, este álbum se escapó del conformismo del grunge y del Britpop creados por Nirvana, Oasis y Blur. Y en su lugar hizo uno de los discos más singulares, emocionales y consagrados jamás hechos. Sus alusiones sobre la sociedad, la religión y el día a día de la vida americana fueron perfectos para los tiempos y los cambios de la década de los 90. Este álbum salió el mismo año que Odd Computer y perfectamente podría ser comparable a este. Se podría decir que es el compañero solitario pero del mismo calibre de Odd Computer. Según mi opinión, ninguno de los álbumes hechos por Nirvana y Oasis pueden tan siquiera acercarse ni líricamente ni musicalmente a Ceylon Crowded West. Carecen de la profundidad, sentimentalismo, trabajo instrumental, lírico y sutileza de Lonesome Crowded West. Pero de todo esto hay una cosa segura: nunca habrá otro Lonesome Crowded West. Out. More than any other day. Las metáforas de este álbum están presentes en la primera escucha. Una búsqueda de existencia, la conexión entre las personas, la insatisfacción. Todo esto se ha hablado ya 1.000.000 de veces por 1.000.000 de personas, pero Tim Darcy de alguna manera lo dice de una forma tan única que simplemente no importa. Este grupo no está haciendo nada nuevo, sino que está repitiendo registros sólidos de otros grupos de post-punk, con muchísimo potencial sin explotar. Ofrecen grandes líneas de bajo, algo típico del post-punk, voces nerviosas y riffs de guitarra angulares. A pesar de eso, tengo serias dudas de si este álbum podría impresionar a algunas personas. Para algunas de ellas puede no ser interesante en absoluto, lo cual es comprensible. Es un álbum carente de propósito, catarsis y sin dirección a dónde ir. Pero también podría interpretarse como el resultado de un debut de hombres que simplemente quieren divertirse, y expresar lo que realmente sienten. Y no hay nada malo en eso, y si lo hubiera, se deberían cambiar las convicciones. Como he dicho, es un álbum sin dirección, por lo que naturalmente no va a cambiar muchas vidas, pero hay algo notable en este álbum y se llama carácter. Por ejemplo, Gemini es una canción bastante frívola, pero sin embargo tiene una fina estética a la que pocas bandas siquiera se atreverían a acercarse. No es un himno, no es catártica, ni es agradable, solo existe la forma en que existe, pero por alguna razón es lo más notable sobre la canción. Y eso se podría aplicarse a todo el disco.
Muchas bandas han crecido idolatrando a grupos como Talking Heads, Television, Velvet Underground, etc. Pero muy pocos han logrado imitar su sonido, por no hablar de la ampliación sobre el mismo desde entonces. Que una banda relativamente desconocida de Montreal pudiese tener éxito en hacerlo en su álbum de debut es ridículamente impresionante. Es uno de los más impresionantes discos de debut de la década. Toma los registros más rigurosos del post-punk y art punk y los hace suyos, y eso es lo que realmente tiene de valor este álbum. Su carácter y la capacidad de transmitir lo que los otros grupos hicieron en el pasado, pero sin perder su esencia y dando su toque distintivo para que no se sienta como una recopilación de registros del post-punk y art punk del siglo pasado. ¿Es Out el nuevo Wire? ¿Nuevo Cefal? ¿O quizás un Pavemento Talking Heads con un toque de post-punk? ¿O son solo otra banda de post-punk que se quedará en el camino? Por ahora su segundo álbum es bastante sólido, pero no mejora al primero, pero tampoco lo empeora. Supongo que habrá que estar expectante. Pinksim Ultra Blast. Happy Songs for Happy Zombies. Esto no es un álbum concretamente, es un EP hecho por un grupo de Rusia y lanzado en 2009. La guitarra y la voz es lo que más destaca en este EP. Las guitarras suenan parecido a So Lucky de Slowdive, pero con más psicodelia. La voz es posiblemente una de las mejores voces shoegaze que he escuchado. Esta tiene el mismo ambiente surrealista como muchas otras bandas del género, pero con mucha más sustancia. Y esta brilla maravillosamente en todas las pistas. Blaster es la canción de apertura y presenta una barrera veraniega de guitarras convulsivas y voces femeninas muy cremosas. Esta es la canción más destacada del EP, es optimista, alegre y abrasiva. Otras canciones presentan el mismo aire alegre y optimista, pero carecen de esa abrasividad de la primera canción. Es un EP de tan solo 14 minutos, así que no requiere de mucho tiempo para escucharlo, en la que la primera canción es esencial, las otras también valen la pena pero en menor medida. Lemon's Chair. I Hate, I Hope. Es un álbum de post-rock, lleno de melodías suaves, amorfas, llenas de repetición. La primera canción introduce a la perfección lo que será el álbum. Tiene una inmersión increíble, provocando un montón de sensaciones en su escucha. La estética del álbum es increíble, es como estar inmerso en un ambiente futurista, nadar sobre las olas y al mismo tiempo ser parte de ellas, estar bajo la lluvia o en un rascacielos. Está lleno de repetición y aún así logra mantener la inmersión y en vez de aburrir absorbe más y más. Canciones como Swallowtail, Vividness, Trasign y Hazy Clone tienen un inicio sosegado y poco a poco van progresando hasta tomar un ritmo más intenso y culminar con un final apacible y lento. Otras canciones como Oblivion son un corto zambullido con aire futurista y sugestivo. Otras canciones no cuentan con tanta intensidad sino son más tranquilas como Himmel, la cual da la sensación de estar en una orilla del mar, alejándose de otras canciones que contaban con un aire más futurista. Es un álbum hecho con mucha precisión y maestría, es una mezcla de post-rock con pizcas de shoegaze. De hecho, esta banda hizo covers de My Bloody Valentine, siendo To Hear Knows When el cover más destacable para mi gusto. Es una versión post-rock de la canción, la cual la interpretan a su manera pero sin perder los rasgos de la canción original. Han hecho otro álbum aparte de este pero no es tan bueno, toma un aire más shoegaze ya que obviamente el grupo tiene grandes inspiraciones del género, pero pierde esa precisión, inmersión y detalle de su primer álbum. También han hecho un EP con Tokyo Shoegazer, otra buena banda japonesa. En general este es el mejor álbum que he escuchado de la música japonesa y uno de los mejores de post-rock y hasta en general. Este grupo demuestra que la música japonesa es mucho más que idols y chicos guapos cantando letras sobre amor, paz y amistad. Y a pesar de no contar con letras y ser un álbum casi puramente instrumental, lo cual es una característica típica de post-rock, me llegó hasta lo más profundo de mí, mucho más que otros grupos de Japón con canciones moralistas sobre la amistad y el amor. Un álbum que todos deberían escuchar, es una especie de fractal que sumerge cada vez más y más llegando hasta lo más profundo de una persona. Probablemente muchos no encuentren este álbum una experiencia tan sublime como fue la mía, pero esa fue mi percepción. Slowdive. So Lucky. Es un álbum nubloso, con guitarras somnolentas, cargadas de retroalimentación y un gran trabajo de batería. El álbum cuenta con la producción de Brian Eno, lo que da como resultado una estética de ensueño y plácida que alcanza una textura emocional similar a My Bloody Valentine, con la diferencia de que Loveless logra sus fines a través de una atmósfera densa y ruidosa, en cambio la atmósfera en So Lucky es nítida y clara.
En este sentido, representa el otro lado de Shoegaze, y probablemente habría estado mucho mejor si el álbum hubiese sido lanzado un poco más temprano y así tener tiempo para hacer un impacto creativo que de verdad se merece, antes de la aparición de Britpop que causó el opacamiento de otras ramas de rock. Como todas las demás bandas de shoegaze de los años 90, Slowdive fue fuertemente influenciado por la textura de My Bloody Valentine, pero a diferencia de otros grupos de su época, Slowdive tuvo éxito en la búsqueda de su propio estilo en un escenario de artistas muy similares. Mientras que su debut, Just for a Day fue mucho más genérico en el sonido, So Lucky en cambio logra concederle la singularidad a la banda, algo que muchos otros grupos del género no fueron capaces de conseguir. So Lucky es uno de los discos claves del género shoegaze, que combina elementos del pop puro y la excentricidad de My Bloody Valentine para crear un disco accesible e ingenioso. Casi todas las canciones de este álbum suenan como una sola, con ganchos de pop y combinadas con la hábil capa de experimentación sonora. Algunas pistas como Sin hacen uso magistral de instrumentación minimalista, mientras que la fuerza de otras radica en la textura y capas de sonido. Machine Gun y When Season Hits son un ejemplo muy bueno de ello. En general, este es posiblemente el mejor álbum shoegaze juntamente a Loveless, incorporando elementos diversos del género. De hecho el shoegaze actual, donde predomina más la nitidez y la instrumentación, se asemeja muchísimo más a Slowdive que a My Bloody Valentine, que subrayaba más la atmósfera densa y el trabajo de guitarra y no tanto la instrumentación melódica. Así que se podría decirse que el shoegaze actual está cimentado en este álbum. Beastie Boys. Paul's Boutique. Tras el álbum de Licensed to Ill todo el mundo, desde los aficionados a los críticos, pensó que los Beastie Boys no iban a sacar nada que ni tan siquiera se acerque a Licensed to Ill, pero tenían una bala en la recámara y esa bala era Paul's Boutique. Pero no fue tan fácil ya que muchos críticos y aficionados consideraron el álbum como confuso y muy caótico, pero precisamente esa naturaleza tan densa del álbum que es tan desconcertante al principio es lo que con el tiempo lo acabó situando como uno de los álbumes más importantes de la música, revelando sus numerosos encantos con cada pista. Paul's Boutique es un disco que solo podría haber sido realizado en un tiempo y lugar específico. Al igual que los Rolling Stones en 1972, los Beastie Boys se encontraban en Los Ángeles suspirando por su casa, por lo que le dedicaron este álbum a su ciudad, Nueva York, que no podría haber sido hecho sin los Dust Brothers, un dúo de productores de Los Ángeles. Dust Brothers y Beastie Boys maquinaron una mezcla de sampleos, ritmos y loops creando una realidad alternativa surrealista y un reflejo idealizado de ella, evolucionando hacia un registro del todo singular, diferente a todo lo que vino antes o después. Su densidad fue lo que hizo que el álbum fuera un fracaso en su tiempo y no es de extrañar, hay tanta diversidad y complejidad en la música y las palabras que pueden parecer impermeables al principio se revelan lentamente tras cada escucha. Musicalmente ningún disco de hip hop ha sido tan rico. No son solo los loops y sampleos, es el flujo de cada canción y el álbum en su conjunto. Líricamente, también es el mejor álbum de Beastie Boys. Sus chistes son nítidos, se pueden apreciarse sus letras narrativas y retratos evocadores de personajes y lugares. Paul's Boutique solo hizo un impacto muy modesto en su lanzamiento inicial, pero con el tiempo su influencia se podía oírse en el pop y el rap, sin embargo, no importa tanto su influencia, sino el registro impresionante con una gran visión, madurez y realización. Gun of Four. Entertainment. Hay un montón de álbumes que no me dieron una sacudida adecuada y este es uno de ellos, pero hará cosa de un año esto cambió. Es un álbum atractivo, angular y enrollado, es la mezcla perfecta de simplicidad y convicción. No solo esto, su sonido es único el cual permanece clavado en todo álbum, pero al mismo tiempo ninguna de las canciones suenan igual. Este grupo de Birmingham posmarxista ve la cooptación y la mercantilización de todo, desde fumar cigarrillos a tener relaciones sexuales, lo que nosotros, como aviones no tripulados somos inculcados en una sociedad de consumo. Como resultado de esa naturaleza, Gun of Four lanza un excelente debut, el cual es un dolor de cabeza para cualquier científico social y el deleite de un oyente. A lo largo del álbum, el cantante Sean King critica la irresponsabilidad de placer, la nostalgia, el consumo de drogas, la heteronormatividad, el turismo, el romance, el amor, lo que sea, lo cual realmente es un fastidio. El bajista Dave Fallen y el baterista Hugo Burnham forman una sección de ritmo funky mecanicista. En cuanto a la guitarra, Andy Gill hace un gran trabajo, sus acordes irregulares y silenciosos puntúan y socavan la crítica social severa de Sean King.
Como resultado, algunas personas podrían ser detenidas debido a la política izquierdista del grupo, pero yo prefiero perdonar y dejar que la música temporalmente me lleve al gozo y la satisfacción, enrollando cigarrillos con las páginas de Walter Benjamin y Theodor Adorno. Puntualizo que esto último es un eufemismo. Cefal. This Nation Saving Grace. Mala leche, acidez y la habitual e inquebrantable personalidad de un grupo nacido del punk, esa es la esencia del álbum. Cada canción es una pidoleta ligera, una rotura más al pantalón, a la camiseta, un nuevo arponazo, un mordisco a la yugular, un botellazo y un escupitajo en la cara. El álbum no se anda con rodeos, hecho en su plena efervescencia, con la válvula del talento abierta a tope para que fluya su espíritu para impregnar el ambiente hasta incendiarlo, o hacerlo insoportable, según el caso. En un caso puede ser un himno tras otro que al oírlos en secuencia, hará revivir el pasado o es momento de alto octanaje. En el caso contrario, se puede odiar al grupo por cutres, sucios, zarrapastrosos, desagradables y por borrachos sin redención posible. De entre todos los grupos de post-punk de Gran Bretaña, el dirigido por Mark Smith es el más intrigante y, probablemente, también el más respetado por el paso del tiempo. No me refiero desde luego a efectos de repercusión de sus últimos discos que en algunos casos ni siquiera son reseñados por la prensa. Me refiero más bien a la vigencia de esas grabaciones, a su capacidad intacta de generar en el oyente placer, incomodidad y que a cada escucha se hagan nuevos descubrimientos. This Nation Saving Grace tiene una merecida reputación como la cumbre del sonido de Cefal. La banda de Smith fue, desde sus principios, un colectivo abierto en el que solo su personalidad era imprescindible. A lo largo de su historia hay miembros que desaparecen por unos cuantos proyectos y reaparecen cuando ya nadie los esperaba. This Nation Saving Grace reúne la madurez de Smith y su momento más torrencial de creatividad con la química de una formación perfecta. El álbum suena tan correoso y obsesivo como en sus inicios, pero bañado de una luminosidad y de una vitalidad contagiosa. El bajo vertebrador de Steve Hanley es brillante, magníficamente acompañado por las guitarras distorsionadas de Briggs y Crash Scanlon, los burbujeantes teclados de Simon Rogers y la inteligencia del estupendo percusionista Carl Burns. Cefal se las arreglan en este álbum para sonar oscuros, afilados y al mismo tiempo ser masticables y hasta bailables. Uno de esos discos a los que se les puede aplicar sin exageración el calificativo de inagotable. Cefal. Hex Enduction Hour. Bueno, no suelo recomendar dos álbumes de la misma banda, pero en este caso me era imposible el no hacerlo, ya que tanto este álbum como el anterior que recomendé son realmente los mejores del grupo. Tanto que se me hace imposible solo escoger a uno, así que quise incluir a este también, que suficientes méritos ha hecho para ser incluido. Probablemente este sea el trabajo más meritorio de Cefal y también posiblemente uno de los mejores álbumes en general. Una culminación total de todo lo que habían estado trabajando, guitarristas con acordes punzantes como cristales rotos, dos baterías que suenan discoordinadamente, una gran percusión y un bajo con un enfoque único sobre este y, por supuesto, la voz misantrópica de Mark Smith, con una voz que parece una mezcla de Bob Dylan y Beefheart como nunca había escuchado antes. Es un álbum caótico que presenta una versión salvaje y impredecible de post-punk. Llena de guitarras descuidadas, punzantes, irrisoriamente simplistas y agitadas como si estuvieran siendo ejecutadas por un esquizofrénico, líneas de bajo inusualmente atípicas, y no una, sino dos baterías que se escuchan de fondo. Todo esto crea un ambiente hedonista en el que simplemente no se sabe qué demonios está pasando la mayor parte del tiempo, junto con un tipo británico misántropo divagando acerca de quién sabe qué. Disperso, desordenado y sin embargo extrañamente progresivo y siempre convincente, con toques de disonancia entre todo el caos que exhibe este álbum. Simplemente es Cefal en su momento de gloria. Hex Enduction Hour es sin duda la obra magna de Smith y su banda. Abrasivo a más no poder, la melodía se encuentra enterrada entre capas de guitarras, varias baterías, teclados y bajos atronadores. The Classical abre el disco, una metralleta sonora, caótica, una bomba nuclear directa a los oídos. Krautrock turbio, rockville perverso, garage rock venenoso, post y beyond punk, Cefal es la banda que lo mezcló todo. Este álbum representa una visión más extensa y evolutiva del post-punk, lo lleva un paso más allá y probablemente este ha sido el álbum más ambicioso, variado y extenso de su género. Y por qué no incluso el más importante e incluso el mejor. White. Pink Flag.
Cuando se acaba el punk rock y comienza el post-punk es algo que pocos podrían señalar con exactitud, aunque hay referencias que pueden ayudar a rastrear la esencia de esta transición. Una de ellas es sin duda la de los ingleses Wire, uno de los grupos que más claramente se lanzó a la búsqueda de nuevas ideas a partir de sus primeros discos. Chairsmith y 154 ejemplifican esa incorporación de elementos que harían al punk primigenio mutar en algo diferente, más elástico, oscuro y elaborado, pero en este Pink Flag, el grupo aún sigue inmerso en su sonido inicial. Hay toques, pequeños roces tanto compositivos como instrumentales que sugieren y apuntan a la experimentación que más tarde llevarían a cabo con gran acierto y repercusión, pero esta obra en esencia se trata de una descarga de punk rock, con todo lo que ello conlleva. Concisión, minimalismo y desorden a borbotones. Por tanto, el que guste del sonido propio de este movimiento tendrá el disfrute más que asegurado, además de contar con el estilo propio de Wire, como unas guitarras realmente sólidas y potentes, y unas estructuras que divergen en cierta manera de los estándares del género del punk, lo que puede atraer al que no sea tan aficionado al punk rock de corte clásico. La banda sufrió una transición importante después de este álbum con Chairsmith y 154, yendo definitivamente hacia un enfoque post-punk. Sin embargo, Pink Flag es un álbum muy interesante, una obra que enseña que desde sus inicios la banda ya optaba por la heterodoxia y por una forma distinta de hacer las cosas. Pero ni eso ni alguna otra cuestión ligada a la trascendencia son lo más relevante de Pink Flag. Lo mejor de todo es su música, simple, directa y vital, pero a la vez bien pensada y que resiste lecturas diversas. Hasta aquí ha sido mi recomendación, con un derroche léxico que nunca antes había hecho pero que sin embargo ha valido mucho la pena. Espero que disfruten los álbumes que recomendé y en el futuro volveré a hacer una recomendación de álbumes, es un hecho simplemente porque la música es algo que me gusta mucho y compartir mis gustos respecto a ella también.